Hola, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del episodio I Will Survive de la séptima temporada de Grey's Anatomy. En esta se presentan dos situaciones médicas distintas con algo muy importante en común y es que ambas tienen fuertes implicaciones éticas, legales y tanto profesionales en el ámbito médico. Estos casos ponen sobre la mesa ciertos dilemas relacionados con la responsabilidad médica, la toma de decisiones bajo presión y el respeto a los protocolos establecidos en la práctica médica. Muy bien, el primer caso gira en torno a la doctora Meredith Grey, residente de la cirugía general, quien está participando junto a su esposo, el doctor Derek Shepard, en un ensayo clínico sobre el Alzheimer. En este ensayo participa de él Weber, la esposa del jefe del hospital, el doctor Richard Weber. Meredith, pues motivada por el impulso emocional y ético, decide alterar los resultados del estudio para poder asegurarse de que Adele recibe el medicamento activo en lugar del placebo. Aunque lo hace con la intención de ayudar, esta acción representa una grave violación a la integridad científica del ensayo. Cuando Derek descubre lo ocurrido, se siente profundamente traicionado, y no solo como médico, sino también como pareja. Por su parte, el doctor Weber, aunque sospecha de la alteración, decide no denunciarla formalmente, valorando la intención detrás del acto, pero advirtiendo a Meredith sobre las consecuencias de comprometer la ética médica. Bien, el segundo caso se centra en la doctora Cristina Chang, residente de cirugía cardiovascular, quien atiende a un paciente llamado Raúl Aranda. Este acude al hospital con síntomas respiratorios graves y tras realizarse una broncoscopía, Cristina descubre una pequeña planta creciendo dentro de su pulmón, que probablemente es germinada a partir de una semilla inhalada. A pesar de la rareza y la complejidad del caso, pues Cristina decide continuar con la cirugía sin informar a su supervisora directa, a la doctora Teddy Altman, y sin informar en la lista de verificación quirúrgica diseñada por la compañera, por la doctora April Kepner. Esta omisión pone en evidencia una falta de respeto por la cadena de mando y los protocolos de seguridad quirúrgica. La situación se complica cuando la doctora Kepner confronta a Cristina, y más aún cuando el paciente, el señor Aranda, solicita explícitamente que sea Cristina quien lo opere. Entonces, finalmente el jefe de cirugía, el doctor Owen Hunt y la doctora Alban deciden permitirle realizar el procedimiento, pero bajo estricta supervisión, claramente. Aunque la cirugía es un éxito, las acciones de Cristina generan tensión en el equipo y afectan negativamente su candidatura al puesto del jefe de los residentes. Ambos casos reflejan cómo las decisiones médicas no solo afectan a la salud del paciente, sino también la dinámica ética y profesional del equipo de salud. A continuación, mis compañeros van a profundizar eh, en los aspectos médicos, legales de cada situación, analizando las implicaciones de estas acciones y las lecciones que pueden extraerse para la práctica clínica real. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es hablando de la trama del caso que estamos presentando el día de hoy. Este episodio de Grey's Anatomy se presentan dos situaciones críticas que envuelven a lo que es el entorno médico de forma legal. El primer caso es la manipulación de un ensayo clínico. Aquí la doctora Meredith Grey, ella está participando en lo que es un estudio donde a un grupo de pacientes se le da un medicamento con efecto placebo y a otro grupo de pacientes donde se le da un medicamento real. Entonces, ¿qué sucede? Aquí la doctora Gray lo que hace es que ella decide a quién en específico darle el medicamento real y no el placebo. Entonces, como más adelante se presentarán los dos casos de forma detallada, vamos a poder ver las posibles consecuencias legales. También está el segundo caso, que es el error quirúrgico. Aquí podemos ver donde un residente de medicina comete un error en un procedimiento, lo cual podría involucrar al médico en lo que es una demanda legal si el paciente se queja. Continuando con lo que es la presentación de nuestros dos casos, vamos a enfocarnos en este momento sobre la causa
por la cual se podría presentar un evento médico legal en estos dos casos. Está el problema 1, que es el primer caso. Entonces aquí vemos lo que es una manipulación de un ensayo clínico. Como la doctora Meredith Gray lo que hace es seleccionar ella misma a una paciente a la cual ella sí quería administrarle un medicamento real y no uno placebo, podrían presentarse los siguientes eventos médicos legales. El primero es la violación de la ética médica, ya que la manipulación de datos compromete lo que es la integridad y la veracidad de un ensayo. Esto puede ser gravemente castigado e incluso demandado por los participantes involucrados. También está el engaño a los pacientes, ya que aunque los pacientes firman lo que es un consentimiento informado, eh, en este no se le planteó la idea de que el médico era quien iba a seleccionar, o tú vas a tomar este placebo o este medicamento real porque tú lo necesitas más que la otra persona, sino que se le vendió a a los participantes como que iba a ser simplemente una selección aleatoria y no preferencial. También están las consecuencias legales a cualquier investigador que realice este tipo de acciones, se le puede acusar de fraude e incluso de malversación de lo que es la práctica médica. Y está la pérdida de la credibilidad. Entonces, esto involucra al hospital, a los médicos, al encargado del área, etcétera, ya que se tomaría como un fraude y esto marcaría la reputación de lo que son todos los involucrados en el estudio. Pasando con nuestro segundo caso, aquí se podría presentar una interacción médico-legal, ya que como hubo un error quirúrgico, este puede lo que es producir consecuencias, las cuales sean demandables, ya que está lo que es la negligencia médica, es decir, el error fue evitable, pero se cometió por error humano, no porque el cuerpo del paciente lo haya producido de manera coincidencial. También está la supervisión inadecuada, es decir, que si el residente no tiene una buena preparación, un buen método de abordaje a los pacientes, esto puede ser señalado incluso por el mismo uso de la historia clínica. Si el residente no cuenta con una historia clínica bien estructurada, esta puede demostrar de que realmente hubo una falla en lo que fue el abordaje médico. Y también están las complicaciones para el paciente, lo que es cualquier consecuencia que involucre al paciente. Esto puede repercutir en lo que es de manera mental, psicológica, social y física, lo cual puede traer consigo lo que son consecuencias tanto monetarias como sanciones a a la profesión del médico que cometió lo que es este error. Bien, antes de iniciar directamente con el caso, es sumamente importante recalcar que la relación médico-paciente sería uno de los pilares principales fundamentales de lo que es la práctica médica. Se basa en la confianza, la ética, la honestidad y el respeto mutuo. El paciente va a depositar no solamente su salud, sino su vida en las manos de un médico que tiene que velar por él. En este episodio, en este caso, se ve comprometido en lo que sería un problema médico-legal por la manipulación de la doctora Gray en un estudio clínico. El estudio clínico era un estudio para el Alzheimer, donde se tenían dos grupos, uno que sería un grupo placebo y un grupo que sería el grupo con el medicamento activo. ¿Dónde estuvo el problema? Resulta que la doctora se tomó, por así decir, la libertad sin haberlo notificado antes, para cambiar a una persona que sería la esposa del jefe de cirugía, llamada Adele Weber, para que ésta reciba el medicamento activo.
siendo este acto, aunque sería de manera emocional comprensible, es una grave violación ética, ya que al modificar el estudio, la doctora Gray no solamente compromete lo que es la validez del estudio, sino que va a traicionar la confianza de los demás pacientes y básicamente de sus colegas, de todo su ambiente. Bien, antes de iniciar directamente con el caso, es sumamente importante recalcar que la relación médico-paciente sería uno de los pilares principales fundamentales de lo que es la práctica médica. Se basa en la confianza, la ética, la honestidad y el respeto mutuo. El paciente va a depositar no solamente su salud, sino su vida en las manos de un médico que tiene que velar por él. En este episodio, en este caso, se ve comprometido en lo que sería un problema médico-legal por la manipulación de la doctora Gray en un estudio clínico. El estudio clínico era un estudio para el Alzheimer, donde se tenían dos grupos, uno que sería un grupo placebo y un grupo que sería el grupo con el medicamento activo. ¿Dónde estuvo el problema? Resulta que la doctora se tomó, por así decir, la libertad sin haberlo notificado antes, para cambiar a una persona que sería la esposa del jefe de cirugía, llamada Adele Weber, para que ésta reciba el medicamento activo. Siendo este acto, aunque sería de manera emocional comprensible, es una grave violación ética, ya que al modificar el estudio, la doctora Gray no solamente compromete lo que es la validez del estudio, sino que va a traicionar la confianza de los demás pacientes y básicamente de sus colegas, de todo su ambiente. Bien, en cuanto al acto, los pudimos dividir en tres acapetes como más resaltables. Y es que, en primer lugar, desde el punto de vista de lo que sería la relación médico-paciente, se va a romper la premisa básica de la honestidad, donde los pacientes van a esperar que en la participación de su estudio sea justa, segura y basada en evidencias, no solamente tomadas en decisiones emocionales. Ya a nivel profesional, directamente la doctora April descubre la manipulación y lo reporta, lo que va a poner en riesgo lo que sería la carrera de la doctora Gray y la integridad directamente del hospital, porque recordemos que aunque sea un solo miembro, decisiones de este estilo van a tener implicaciones directas en el hospital. Y ya por último, también hay consecuencias en lo personal para lo que sería la vida de la doctora Gray, ya que la relación de Meredith, que será la doctora Gray, con Shepard, su esposo y director del ensayo, se va a ver afectada directamente y profundamente, ya que él va a defender lo que sería la ética médica por encima de cualquier vínculo emocional. Entonces, esas serían algunas implicaciones. Este caso, para concluir, resalta una decisión impulsiva, aunque fue con muy buenas intenciones de parte de la doctora Gray, puede afectar gravemente no solamente a la paciente, sino que a toda la estructura médica, a la misma doctora y a la estructura legal del hospital para básicamente lo que sería garantizar una atención segura y ética. El segundo problema del episodio I Will Survive viene la parte de un error protocolar quirúrgico. La doctora Cristina Yang, ella no avisó a su supervisor sobre una cirugía que ella iba a tener y eso y esto puede ser mala praxis médica por falta de supervisión, y podemos cuestionar la impericia y la negligencia de doctora Yang. Ella decidió que por el hallazgo que ella encontró en la broncoscopía, que viene siendo que había una semilla que se implantó adentro del pulmón del paciente, que sucedió que había una planta creciendo del pulmón del paciente, en ella estar tan como entusiasmada sobre encontrar algo tan raro, ella de una vez quería
cirugía y ella misma sin tener que avisar al otro. En el medio de esa cirugía, los supervisores se dieron cuenta que ella lo estaba haciendo sin supervisión y eso llegó a hacer ciertas cuestiones sobre qué es lo que los supervisores iban a hacer como repercusión de sus acciones. Ahora, esto viene siendo un problema por esa falta de supervisión, porque si doctora Yang hubiera cometido un error, eso no solamente implica el error de ella, pero sino también de los supervisores de ella. Y por eso viene el problema. Aparte de aquí, esto puede implicar impericia y negligencia dada por la doctora Yang no tener a alguien alrededor de ella que tiene más experiencia que puede ayudar si una situación se hubiera agravado. Aunque no se agravó y el paciente sí tuvo el chance de estar bien después de la cirugía, no significa que la doctora Yang no actuó mala en no seguir el protocolo. Ya hablando de las consecuencias, hay ciertas relaciones médicos legales que Cristina Yang, si hubiera visto un problema, se hubiera complicado más. Primero, es posible negligencia o mala praxis médica, dado a que ella no siguió el protocolo de avisarle a alguien superior a ella como para la supervisión de esa cirugía que ella estaba haciendo. Aparte de aquí, era una supervisión inadecuada, dada a que solamente fue ella que estaba haciendo la cirugía y no estaban los médicos supervisores de ella cuando ella estaba cumpliendo la cirugía. Y hay un riesgo de demanda porque si la familia se hubiera descubierto que solamente era ella el médico residente que estaba haciendo la cirugía sin alguien superior a ella viendo por si acaso hubiera visto una complicación, ahí esa falla podía ser demandada y no solamente la hubieran demandado a ella, sino al hospital y sus supervisores, dado a que ellos deberían estar ahí. Y si la complicación del paciente hubiera llegado a lo peor, como muerte o daños que hubieran sido permanentes, ahí vemos otras cargas legales que se hubiera añadido si este caso se hubiera llevado a corte. Pero el impacto inmediato es que si el paciente se curó, ella pudo hacer la cirugía bien, pero por esa falta protocolar, los jefes que antes la consideraban como el candidato mejor para el jefe de residencia, ahora le quitaron esa oportunidad, por lo menos por ahora, porque ella evidenció que ella hizo faltas protocolares y eso lleva a una consecuencia, si no médico legal, por lo menos en el mismo rango de su clase, ella ya no puede tener ciertas libertades y ciertas posiciones como ser jefe de los residentes ya. Siguiendo con algunos de los términos médico-legales que se presentan en nuestro caso, tenemos el consentimiento informado, que vendría siendo el derecho del paciente a conocer todos los riesgos y beneficios de un tratamiento antes de aceptar su aplicación. También tenemos la mala praxis médica, que es el acto negligente o erróneo de un profesional de la salud que causa daño al paciente. También tenemos la responsabilidad médica, que es la obligación de un profesional de responder legalmente por sus acciones y decisiones clínicas. También los ensayos clínicos, que son estudios experimentales para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento médico. Y también tenemos el caso de la supervisión médica,
que es el control y guía de médicos experimentados sobre residentes y otros profesionales en formación. Ya como conclusión, tenemos que el episodio de I Will Survive refleja dilemas éticos y legales que pueden surgir en la práctica médica, en la manipulación de ensayos clínicos y los errores protocolares quirúrgicos son los problemas reales que pueden tener graves consecuencias legales y profesionales. Este análisis permite una reflexión sobre la importancia de la ética médica y la responsabilidad legal en la atención a los pacientes. Ambos problemas representan riesgos legales, éticos y profesionales en la práctica médica. El caso del ensayo clínico demuestra cómo la manipulación de datos puede comprometer la investigación y generar consecuencias legales severas. El caso del error quirúrgico ilustra los peligros de la falta de supervisión y el riesgo de la mala praxis médica. Este episodio es un excelente caso de estudio porque involucra dos situaciones reales que pueden presentarse en el ejercicio de la medicina.